Hermanos, que Dios les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 10, versículos del 11 al 12. Como bien dijo nuestro pastor, el título de la meditación para esta mañana: el orden de los factores sí altera el producto. Números capítulo 10, vamos a leer versículos del 11 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Vengamos en palabras de oración. Padre, en esta mañana, mi Dios, te damos las gracias el que nos hayas permitido congregarnos una vez más en este santuario, para glorificar, mi Dios, tu nombre, para exaltarte y para bendecirte, para darte alabanza, mi Dios. El reconocimiento, mi Señor, por tus misericordias. Agradecidos estamos contigo, mi Dios. Padre, te suplicamos que nos hables en esta mañana a través de tu palabra, que nos permita, Señor, comprender muchas veces, mi Dios, nuestras faltas y nuestros errores, y que nos ayudes, mi Dios, a ser mejores siervos tuyos, a vivir en obediencia a ti. En lo personal, Señor, me dispongo en tus manos para que me uses como instrumento, Señor, y que me permitas ser tu vocero y traer esa palabra para cada uno de nosotros. Señor, que nos consuele, que nos confronte, que nos edifique, mi Dios, y que traiga esperanza para nuestras vidas. Que toda la honra y que toda la gloria sea para ti, oh Cristo Jesús, Señor mío y Dios nuestro. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Nosotros hemos oído decir, y a lo mejor hasta nosotros mismos hemos dicho, Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de orden? Dios es un Dios de orden. Y las cosas, cuando Él le pidió a Moisés que las hiciera, Dios le dio precisamente instrucciones claras, guardando un orden detallado. Primero una cosa, segundo una cosa, tercero y cuarto, y así un orden establecido. Por eso decimos, Dios es un Dios de orden. Hermanos, en las operaciones matemáticas que nos enseñaron en la escuela, suma, resta, multiplicación y división, hay dos de estas operaciones que cuentan con una facultad, que le dicen una propiedad conmutativa. ¿Qué significa? Que podemos cambiar el orden de los factores, el orden de los números, y el producto va a ser el mismo. Pero hay otras dos de ellas que no. Si cambiamos el orden de los factores, el resultado va a cambiar también. En la suma y en la multiplicación usted puede poner los números como usted quiera y no le va a cambiar el resultado. 4 por 2 son 8 y 2 por 4 son 8. En la resta y en la división, ahí la cosa cambia. Si usted cambia la ubicación de los números, el resultado va a ser diferente. Y de igual manera en la vida, cuando cambiamos el orden establecido de cómo deben de suceder las cosas, también cambia el producto. Los resultados no son los mismos. El hombre, dentro del orden correcto, nace, crece y se reproduce. Pero muchos ni crecimos y nos reproducimos. Amén. ¿El resultado cuál es? Niños criando niños. ¿Por qué? Porque rompemos el orden que está establecido para nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que al cambiar los factores, el producto sí comienza a ser alterado. Adquirir compromisos sin estar preparados para asumir las consecuencias siempre traerá problemas, que bien los podemos evitar respetando que las cosas se hagan conforme a lo que Dios ha establecido de acuerdo a sus propósitos para cada uno de nosotros. Yo no sé si aquí hay alguien que cree que Dios no tiene un propósito para él. Si aquí hay alguien que cree que Dios no tiene un propósito para él, yo le digo esta mañana, cambie de pensar. Está equivocado. Dios tiene un propósito para usted y tiene un propósito para mí.
que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, que a lo mejor usted no lo ha descrito, no se ha encontrado con su propósito, pero sí hay un propósito para cada uno. Y las cosas, busque que las cosas se vayan dando según el orden que Dios lo ha establecido y no según el criterio humano. Hermanos, para respaldar este pensamiento, le voy a invitar que vaya conmigo a Números capítulo 2, versículos del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Hermanos, esto era cuando el pueblo estaba reunido allá al pie del monte Sinaí. Ahí Dios le dio ordenanzas a su siervo Moisés. Cómo se debía de ordenar a aquellas 12 tribus, que hombres, sin contar la tribu de Leví, eran 603,000. Divididos en 11 tribus prácticamente, porque no fue contada la tribu de Leví. Y todo eso se formaron en grupos de 4, y Dios le dijo, mira, ¿quiénes van a estar al norte? ¿Quiénes van a estar al sur? ¿Quiénes van a estar al este? ¿Y quiénes iban a estar al oeste? Le dijo el Señor en el capítulo de 10, en el capítulo 2 de Números, si usted lo lee en su casa, ahí se va a dar cuenta que Dios le dijo, mira, en el norte van a estar tales tribus, con su número de ejércitos. En el sur van a estar tales tribus. Y así le especificó claramente cuáles tribus iban a estar. Y que a la hora de que la nube se levantara del campamento, el campamento entero se iba a levantar y iba a ir en dirección de donde la nube estuviera moviéndose. Mire qué bonito. Cuando la nube se levantaba, el pueblo caminaba. Y cuando la nube se detenía, el pueblo también se detenía. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y nosotros nos movemos cuando Cristo nos manda, o hacemos lo contrario. Porque muchas veces a lo mejor Cristo nos está mandando y nosotros queremos seguir sentados. O a lo mejor Cristo nos está mandando a sentar y nosotros queremos seguir caminando. Cuando estamos haciendo las cosas fuera del tiempo de Dios, debemos de tener claro que la protección y la bendición de Dios va a estar lejos de que la alcancemos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas en el tiempo de Dios, sino que lo estamos haciendo de acuerdo a nuestro criterio humano. Hermanos, al parecer, mover una tribu del norte al sur de lo que Dios ya había establecido, o mover una tribu del este al oeste, y que la tribu de Manasés, según Dios, tenía que estar en el norte, y viene Moisés y la manda para el sur, al parecer no había ningún problema. Al parecer estaba bien. Igual la cantidad de soldados, siempre iban a haber 4 tribus en cada lado, 3 tribus en cada lado. No había ningún problema, pero sí había un problema. Se estaba yendo en contra de lo que Dios ya había hablado. Si Dios había dicho que tantas tribus y los nombres de cada tribu iban a estar en tal punto cardinal, esas 3 tribus deberían de estar ahí. Mover una para otro lugar se llamaría desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios ya había hablado. Y cuando Dios ha hablado, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Amén. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la capacidad de beligerar con Dios, de decirle, Señor, pero ¿y por qué? Señor, yo digo de que las cosas sean de esta y esta manera. No, Señor, es que tú estás equivocado. Señor, si las cosas las hacemos así, de esta, van a tener mejores resultados. ¿Acaso creemos nosotros que como hombres tenemos la capacidad para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Al parecer, muchas veces creemos que sí. La mayoría de veces creemos que nosotros tenemos la capacidad de decirle, Señor, la forma en que tú has dicho que se hagan no es la correcta. Pareciera que nosotros tenemos la capacidad de decirle, Señor, te equivocaste, no es así como hay que hacer las cosas. Olvidamos que Él es soberano. Olvidamos nuestra posición. Mira, hay partes en la Biblia que dice que la Biblia es como un gusano. Hay partes en la Biblia que dice que el hombre es como un gusano para Dios. Pero hay veces como que nosotros se nos olvida nuestra posición y creemos que estamos en la capacidad de tú a tú con Dios para cambiar el orden que Dios ha establecido. Y eso no puede ser.
Si Dios ha dicho de esta y de esta manera se harán las cosas, nosotros como hijos de Él lo que tenemos que hacer es obedecer. Porque cuando cambiamos el orden de los factores, el producto también va a cambiar. Cuando nosotros ponemos las cosas como nosotros queremos y no como Dios lo manda, estamos cambiando el orden de los factores y también va a cambiar el resultado final. Porque cuando nos movemos sin Cristo, estamos desprotegidos. Mire, Dios había dado instrucciones claras desde antemano. Cuando el pueblo de Israel iba a enfrentar a un enemigo, vaya conmigo a Jueces, capítulo 1, versículo 2, del 1 al 2. Jueces 1, del 1 al 2 dice: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Podíamos enviar otra tribu en vez de Judá? Podíamos, eran 11 tribus. Digo combativas, porque la tribu de Leví no podía estar en ese cuerpo de ejércitos. Entonces, de las otras 11 tribus, el Señor había dicho: Judá va a subir primero. ¿Podíamos enviar la tribu de Rubén? ¿Podíamos enviar la tribu de Efraín? ¿Podíamos enviar cualquier otra tribu? Militarmente a lo mejor sí. A lo mejor quizás habían otras tribus que tenían aparentemente mejor capacidad militar para ir y dominar la batalla. Pero Dios había dicho: Judá subirá primero. Ir en contra de esa palabra le hubiera significado una segura derrota al pueblo de Israel. Allá en Jueces capítulo 20, versículo 18 tenemos otro ejemplo. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, mire qué bonita esa palabra, y consultaron a Dios diciendo, lo que nosotros pocas veces hacemos con Dios antes de enfrentar nuestras batallas. Lo menos que nosotros hacemos es consultar con Dios. Consultamos cuando ya estamos con la soga al cuello, cuando ya estamos con el agua, dicen, hasta la nariz. Entonces sí consultamos con Dios. Pero la cosa debe ser antes. Dice Jueces 20:18 que subieron ¿a dónde? A la casa de Dios, a consultar a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y una vez más Jehová respondió, Judá será el primero. Hermanos, esto de que Judá sería el primero y que siempre que consultaban quién subirá primero de las 11 tribus decía, Judá será primero. Esto era una enseñanza profética para estos tiempos y para los tiempos mesiánicos. ¿Quién desciende de la tribu de Judá, que es algo importante para nosotros? El Mesías. Cuando nosotros ponemos a Cristo adelante de nosotros, Él va abriendo caminos. Cuando Cristo va delante de nosotros en nuestra marcha, se podrán levantar enemigos más poderosos que nosotros, pero no más poderosos que Cristo. Amén. ¿Y usted cómo está marchando? ¿Quién va delante de usted? En el avance que usted lleva, en su caminar diario, ¿quién va adelante de usted? Si va Cristo, usted puede caminar tranquilo, seguro, que si Cristo va delante de usted, Él va a ir abriendo puertas, Él va a ir venciendo obstáculos, Él va a ir venciendo enemigos. Pero si vamos solos, no hay garantía. Si en nuestro caminar nosotros se nos olvida que necesitamos de que Cristo sea el que guía nuestros pasos, si en nuestro caminar se nos olvida que necesitamos que Cristo vaya con nosotros a todo lugar, entonces, hermanos, nosotros estamos en graves problemas. Porque cuando nos movemos sin Cristo sería como igual el pueblo se moviera cuando la nube estaba quieta. Porque había recibido ordenanzas, mientras la nube esté sobre el tabernáculo, el pueblo debe estar quieto. Cuando la nube se levanta y se mueve, el pueblo debe levantarse y moverse. Iban bajo cobertura y estaban bajo cobertura. Pero si se hubieran movido en los tiempos no correctos, hubieran estado sin cobertura. Y muchas veces nosotros así estamos. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo conforme a nuestros criterios y no conforme a los criterios de Dios.
Si en aquellos tiempos Dios decía, Judá va a ir primero, Judá va a ir abriendo caminos, Judá va a ir el que va a ser el que inicia la batalla, hermanos, también en nuestra vida, que Cristo sea el que va delante de nosotros. Y entonces mire, cuántas veces nosotros hemos cantado, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Amén. Y le pregunto, ya lo hemos cantado muchas veces, y Cristo va en su barca. Y Cristo va en nuestra barca. Porque a lo mejor creemos que sí, pero no está ahí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué podemos estar equivocados creyendo que Cristo va en nuestra barca, creyendo que Cristo va de nosotros adelante y a lo mejor vamos solos? Porque para alcanzar el favor de Cristo en nuestras vidas, hay cosas que nosotros debemos de hacer. En primer lugar, haber hecho de nuestro Señor, haber hecho de Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas. Empezando por ahí. Si queremos que Cristo vaya en nuestra barca, si queremos que Cristo vaya delante de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Segundo, hermanos, Dios ha dejado palabra. Y la palabra está escrita para que nosotros no simplemente la leamos, sino para que la obedezcamos. Muchas veces nosotros queremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, pero no queremos someternos a la voluntad de Él. Por eso le pregunto, ¿y Cristo está en su barca? ¿Y Cristo va de verdad adelante de nosotros? Porque si Cristo va adelante de nosotros, no hay enemigo que nos pueda vencer. No hay enemigo que pueda derrotarnos. Vaya conmigo a Números 10, versículo del 11 al 14. Yo le he puesto acá el subtema, una marcha en obediencia. En primer lugar, ¿por qué en obediencia? Porque era cuando la nube se levantaba. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre el cuerpo de su ejército. Si vemos un poquito más en el libro, hasta el nombre de este jefe de los ejércitos había sido dado por Dios. En otras palabras, durante estos tiempos, lo que Dios decía se cumplía rigurosamente al pie de la letra. Porque tratar de aplicar un criterio humano a lo que Dios había dicho se convertía en desobediencia y en rebeldía. Amén. Aparecieron unos que creían que ellos podían hacer las cosas a su criterio. Y aunque Dios ya había establecido cuál era la mezcla de los aromas que iban a utilizar para el incienso, aparecieron unos que decían, no hombre, si este huele más rico que aquel, este le va a agradar más a Dios. Y se acercaron ofreciendo un incienso extraño delante de Dios. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió a todos. Cuando nosotros creemos que nuestros criterios son mucho mejores que los de Dios, entonces nos hemos metido en verdaderos problemas. ¿Y sabe por qué le digo en verdaderos problemas? Le voy a recordar algo que prediqué hace un par de meses, que el mal que no viene del diablo es peor que el mismo diablo. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Porque les decía yo, de la mano del diablo nos libra Dios. Amén. Pero ¿y de la mano de Dios? ¿Ah? Amén. No nos metamos en problemas con Dios. Él mismo dice, el que esté en mi mano, nadie lo arrebata, ya sea para bendecirlo o para zarandearlo. ¿Y por qué nos zarandea? Por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Amén o no amén. No pensemos que nuestros criterios son mucho mejores que los de Dios. Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. El pueblo de Israel, mientras marchó en obediencia delante de Dios, fue un pueblo victorioso.
mientras no rompían los estatutos y las leyes que Dios había establecido, no hubo enemigo que le resistiera. Y acuérdese la promesa que le dijo a Josué: no habrá en todos tus días quien te pueda hacer frente, porque yo, le digo, voy a estar contigo. ¿Quién dio esa promesa? Nuestro Dios. ¿Pero por qué? Estaba condicionada a la obediencia. Estaba acondicionado a que se sometiera la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. La pregunta, nosotros como iglesia, ¿cómo estamos haciendo las cosas nosotros? ¿Será la manera nuestra o será la manera que Dios lo ha establecido? Hermanos, si analizamos detenidamente nuestra situación, podría determinar las razones o bien de nuestra victoria o de nuestras derrotas. ¿A cuántos de nosotros le pueden estar saliendo malas cosas? Y decimos, es que mala suerte. No, no hay suerte. Tampoco hay coincidencias. ¿Por qué nos estarán saliendo malas cosas? ¿Por qué los negocios no están saliendo como nosotros queremos? ¿Por qué las deudas se están acrecentando sin poder solventarlas? ¿A dónde está nuestro error? Y eso nosotros lo podemos hablar con Dios. A lo mejor la respuesta va a ser que Cristo no va delante de nosotros. A lo mejor la respuesta va a ser es que mira, tú estás haciendo las cosas fuera de tiempo. Si queremos conquistar, debemos de tener claro que quien tiene que ir adelante de nosotros no es nuestro buen físico. Bueno, que uno ni buen físico tenemos. ¿Ah? Si queremos conquistar, debemos de entender que quien tiene que ir adelante de nosotros es Cristo Jesús. Hay un canto, valga la redundancia, lo cantamos, y Él va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. ¿Va de verdad Cristo al frente de nosotros? ¿Es verdad? ¿O solo lo cantamos porque se oye bien bonito? No, hermanos, es para que lo hagamos y para que lo vivamos. Salmo capítulo 37, versículo 5, muy conocido por nosotros. Porque el hombre quiere alcanzar prosperidad sin tomar en cuenta a Dios. El ser humano quiere alcanzar el éxito dejando a Dios afuera de los proyectos personales. Y muchas veces porque los proyectos personales van completamente alejados de la voluntad de Dios. Pero el Salmo 37:5 nos recuerda: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero claro, esto demanda obediencia de parte de nosotros hacia Dios. Amén. Sometimiento de parte de nosotros a Dios. Y entonces no somos nosotros quien pelea la batalla, sino que Dios. ¿Pero por qué? Porque hay obediencia de nosotros. Porque no pesa nuestro criterio, sino la voluntad de Dios. Porque no cuestionamos las decisiones de Dios, sino que simplemente obedecemos. Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Yo siempre le recuerdo, dice la Biblia, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Porque muchas veces lo que estamos recibiendo puede ser fruto de las decisiones que nosotros hemos tomado sin consultar a nuestro Dios. Hermano, el hombre tiende a romper el orden establecido por Dios. Mire, primero en la familia. Hay un orden para que la familia sea familia victoriosa: noviazgo, casa, enseres del hogar, matrimonios e hijos. Amén. Pero ¿sabe cuál es el orden que normalmente está llevando el hombre? Noviazgo, fornicación, hijos, no hay casa, no hay enseres, y a veces ni llegan al matrimonio. Se quedan en, ¿cómo le llama, pastor? Concubinato. Rejuntados. Se rompió el orden y queremos la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Y queremos la bendición de Dios en nuestras vidas. El orden establecido es: las personas se conocen, la pareja se conoce, andan de novio, proponen su fecha de boda, se casan, pero antes de casarse preparan un lugar a donde van a ir a habitar, enseres del hogar, para que no ande. Mire, no tengo licuadora, mire, no tengo refri, mire, no sé, antes, no me acuerdo dónde es que vivíamos, y allá en Las Moras,
Pero había una persona que, mire, aguárdeme esto en la refri, por favor. Aguárdeme esto, es que si no se le arruina la leche, es que si no esto y lo otro. No tenían refri. Y muchas personas así nos ha pasado. Formamos nuestros hogares sin tener nada listo, ni para los hijos, ni para la mujer. Nos fuimos de vivir a vivir, y esto es por mi caso, no por otra gente, a donde la suegra. Amén. Y mire, y en una casa solo puede haber un líder, ¿verdad? Si estamos viviendo en casa de los suegros, los líderes son los suegros. Amén o no amén. ¿Ah? Ahí no va a llegar uno a mandar. Y si me llevo a mi esposa a la casa a donde mi madre, a la suegra, ahí quien manda es mi mamá, no manda mi esposa. Y por eso vienen muchas veces los problemas entre nuera y suegra. Porque quiere mandar la nuera y en la casa de la suegra, eso no se va a poder. No se puede. Pero ¿por qué se da ese tipo de problemas? Porque se rompe el orden establecido. Mire, el orden es, si ya son novios, fecha de matrimonio. Bueno, el que se casa, casa quiere. Busquen casa. Y una casa, solo las paredes, no es casa. Ahí hace falta cama. Ahí hace falta una cocina, una refri, un mueble de sala, un juego de comedor. Falta todo eso. Preparemos todo eso. Cuando ya está todo eso, bueno, ya tenemos la casa, ya tenemos el hacer. Ahora lo que viene, el matrimonio. Después del matrimonio, el placer conyugal. Y obviamente el placer conyugal va a traer consigo hijos. Pero ya hay un lugar a donde los vamos a recibir. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros rompemos el orden, ese orden establecido lo hemos roto. Y lo primero, noviazgo, fornicación, y después de la fornicación, los hijos. Híjole, ¿y ahora? Bueno, ni modo, matrimonio express. ¿Ah? Ya saben qué es matrimonio express, ¿verdad? Matrimonio express. ¿Y a dónde lo vamos a vivir? Yo hablar con mi mamá y con mi papá y que te dé chance unos días ahí mientras hayamos dónde nos vamos. ¿Qué pasa? Estamos rompiendo el orden establecido y no queremos que el producto se altere. Claro que se va a alterar el producto. Cuando cambiamos el orden de los factores que Dios ha establecido, el producto siempre va a ser el que no esperamos. Amén. Lo mismo hacemos dentro de la iglesia. Pero antes se me olvidaba. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Fíjese lo que dice el versículo. El que haya ¿qué? No mujer. Para encontrar una esposa hay que buscarla. ¿Cuál es la diferencia entre una esposa y una mujer? ¿Alguien sabe? Dice el pastor, la esposa se busca. La esposa está pendiente del hogar, de los hijos, de la ropa, de la comida, de que si está enfermo el esposo. ¿Amén o no amén? ¿Verdad que así son las esposas? Pero ¿y las mujeres? De la cartera. Ahí está el pastor. Está pendiente de la cartera. ¿Qué busca el joven muchas veces? ¿Busca mujer o busca esposa? Perdón, yo respeto a las mujeres, pero el placer, cualquier mujer lo puede saciar. Pero el papel de esposa, no cualquier mujer lo puede cumplir. Amén. El saciar la carne, sí, cualquier mujer lo puede hacer. Y de hecho hay mujeres que les dicen amantes, de que están dispuestos 2-3 horas por el día para el marido. Pero cuando hay problemas, cuando hay situaciones, no, cuando ya estés, entonces me buscas. Son mujeres, pero la esposa es diferente. Carga, valga la redundancia, con toda la carga que significa un hogar. Cuida a los hijos cuando están enfermos. Cuida al esposo cuando está enfermo. Está pendiente de su comida, está pendiente de su ropa, está pendiente de muchas cosas. Entonces dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. No dice el que haya mujer, dice el que haya esposa. Porque esposas son pocas, mujeres son muchas. Amén. Esposas, espero que estemos a la altura. Espero que estén a la altura de lo que Dios demanda de las esposas. Y esposos, que estemos a la altura de lo que Dios demanda como esposos. Porque cambia la cosa también. Hombre, para quitarle los deseos a una mujer, pueden sobrar esposos que se hagan cargo de las mujeres. Están contados. Porque muchos quedan en los hijos regados. Amén o no amén. ¿Por qué? Porque no buscó esposo.
simplemente buscó un hombre, rompiendo el orden establecido. Rompiendo el orden establecido por Dios, los resultados siempre van a ser los que no esperamos. Hermanos, en la iglesia también estamos acostumbrados a romper el orden. Perdonen, no estoy viendo si alguien tiene Biblias abiertas, pero muchos a la iglesia venimos a leer la Biblia. En el momento de la predicación, en el momento de las alabanzas, en lugar de estar alabando, están leyendo la Biblia. En lugar de estar oyendo el mensaje, estamos leyendo la Biblia. Amén. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Acércate más para oír, nada que ver con los que se han sentado ahí atrás. Pero oír muchas veces no queremos. Como que ya nos tiene cansada la palabra de escucharla. Como que ya encontramos más interesante hacer otras cosas. ¿Es malo leer la Biblia? No, no es malo leer la Biblia. Pero hagamos tiempo en nuestras casas para leer. Cuando vengamos a la casa de Dios, hay un orden, hay una liturgia. Alabanza es alabanza, alabe a Dios. Ocupe el tiempo de las alabanzas para alabar a Dios. En el tiempo de la palabra, pídale a Dios: Señor, háblame. Voy a usar esa palabra a través de ese burro que está al frente. Dice, háblame. Y dice nuestro pastor, y es cierto, si la burrita en la que iba Balaán habló, ¿cómo no nos va a usar el Señor a nosotros para hablar? Alguna palabra Dios va a hablar por parte de nosotros. Pero pidámosle a Dios que nos hable a través del siervo que está aquí adelante. Hermanos, una de las situaciones que nosotros tenemos muchas veces, menospreciamos a las personas. No podemos hacer esto. Hermanos, aquí no podemos menospreciar a nadie, porque cada uno de nosotros ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando nosotros menospreciamos a alguno de nuestros compañeros, a alguno de nosotros, nuestros hermanos, estamos menospreciando la sangre de Cristo. Amén. Pidámosle a Dios que nos hable a nosotros a través de las diferentes personas en turno que pueden estar. Hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hay un orden. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, ahí hay un orden establecido. Acercarse al trono de la gracia con fe, alcanzar misericordia, hallar gracia y pedir en tiempos de necesidad, y habrá respuesta. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? En necesidad queremos hallar gracia, queremos alcanzar misericordia, y entonces prometemos acercarnos al trono de la gracia. Amén. Y es que Dios no me oye porque no me ha respondido. No, lo que pasa que hemos cambiado el orden de los factores, porque Dios nos está diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Y nosotros solo en la necesidad nos queremos acercar a Dios, cuando que Dios nos está hablando a tiempo. Hagamos las cosas conforme Dios lo ha establecido. Le voy a invitar que cierre sus ojos y medite en estas palabras